Conflictos en las relaciones de pareja. Esta es la tercera sesión, el tercer paso que tenemos con este tema. En el primero hicimos la prelectura, cuando yo lanzo algunas frases, algunas palabras, para que en ese momento tengan eco en tus conocimientos, los pongas de presente, los tengas de presente y los expreses. Esto se hace así porque el conocimiento siempre es una relación con algo que ya se conoce. Entonces ese es el objetivo de la prelectura. Sé que no están acostumbrados a eso y por eso he separado siempre esas actividades que son de su propia producción para que se dediquen a ejercitarlas. La segunda sesión o el segundo paso consistió ya en las lecturas, que es lo que llamamos la estructuración del conocimiento, y son unas lecturas que, de acuerdo con la pedagogía de la editorial, son de contextualización, es decir, nos presentan unos contextos concretos desde los cuales empezamos a revisar una problemática. No digo que empezamos a conocer, porque en la vida las hemos conocido o por propia experiencia o por experiencia de los demás, es decir, que nos la han contado o de la cual hemos sabido de alguna manera. Las lecturas están acompañadas de procesos de pensamiento y están dirigidas en segunda persona al estudiante. La actividad dice: comprende tú, opina tú, relaciona tú, aplica tú. No se necesita entonces la intervención de un tercero para que tú manifiestes las capacidades que ya tienes en la comprensión. Y como te estás enfrentando a un texto, es una comprensión de lectura. Luego te piden que opines, no desde ceros, sino desde esa comprensión que ya has tenido. Hasta ahí es un conocimiento interpretativo, una competencia de interpretación. Luego, cuando viene la actividad relaciona, se te está pidiendo un conocimiento de tipo argumentativo. Cuando tú estás relacionando dos elementos, estás encontrando un tercero que los une, que los relaciona. Y ese tercero se convierte en el argumento o en el criterio común para los dos. Esta es entonces un desempeño de pensamiento argumentativo. Y luego al final te están diciendo aplica. Y esto es un desempeño de tipo propositivo, una competencia propositiva. De tal manera que a través de esas actividades se están desarrollando los distintos niveles de desempeño para formar el pensamiento crítico. Por eso hablaba antes de criterios. Llegamos a nuestro tercer encuentro, en el cual vamos a poner de manera más explícita, más patente, más objetiva, los conocimientos que has ido construyendo. Porque ya pasó la época en la que el profesor era el que transmitía el conocimiento y el estudiante, el alumno sin luz, era el que recibía la luz del conocimiento, repetía el conocimiento, repetía lo que le había dicho el profesor y eso se consideraba conocimiento. Hoy se considera que estamos reconstruyendo, no es otra cosa que la aplicación del método científico al conocimiento en general. Si un científico hace un experimento, hace su informe, y en otro lado, otro grupo de científicos u otros científicos
con base en ese informe reconstruyen el conocimiento de este primer científico. Esa es la propuesta que está orientando nuestro proceso, particularmente aquí en Ciudadanía, y ustedes lo saben también en Filosofía. Este segundo encuentro tiene por objeto la sección en la red. Este tercer tema no tiene la sección en la red. Entonces sí les voy a hacer una propuesta, óiganlo bien, es una propuesta, no se encuentra en el libro, y es que busquen información sobre conflictos en las relaciones de pareja entre adolescentes. Busquen noticias sobre todo. Es posible que encuentren noticias en la red sobre conflictos en las parejas adolescentes y expresen su comentario, hagan un comentario sobre la naturaleza del conflicto, y ya que el libro nos presenta, y lo resalté la vez anterior, que nos hablan de la autoestima de él y la autoestima de ella, tratemos de analizar o de comprender por lo menos si ese conflicto tiene que ver algo con la autoestima de uno, de otro o de ambos. Les repito, no está la sección en la red en este tema, entonces lo que les digo es busquen noticias sobre conflictos en parejas adolescentes. El segundo paso es la sección Esto dice. Nos presentan un resumen sobre el amor desde la opinión de un autor particular y cómo la falta de amor se va transformando poco a poco en otros elementos, terminando en la destrucción del otro. Vean allí la escala de lo que podríamos llamar el desamor. Como actividad se nos proponen una revisión de liderazgo entre nuestros compañeros y una preparación de agenda de cómo escuchar a los compañeros cuando entran en conflicto. Aunque aquí esto se refiere en general a conflicto entre compañeros, me gustaría mucho que más bien se hiciera un comentario, un análisis de alguna relación que hayan conocido en su sector de vivienda entre adolescentes y que hayan considerado por lo menos desde lo que se dice, que ha sido una relación conflictiva. Esto ayudaría mucho a comprender con el ejemplo, el espejo de los otros, para vernos a nosotros mismos cuando estemos en relación de pareja y en conflicto en pareja. El tercer paso consiste en la conceptualización, unos conceptos que manifiestan precisamente que a través de lecturas, actividades, hemos ido comprendiendo algunos elementos. Estos conceptos se refieren a la adolescencia y relaciones de pareja. Allí pues hay diferentes formas de relacionarlas. Podemos decir que sí es apropiado o que no es apropiado, que de hecho se dan, y entonces cómo las podemos ver, en qué sentido son un buen aprendizaje y en qué sentido no lo son. Yo acostumbro a decir que se está listo para las relaciones de pareja o para nuevas experiencias, sean de trabajo, de estudio, de viajes, cuando las nuevas experiencias no alteran las experiencias que yo ya llevo bien. Conflictos en las parejas. Se han visto precisamente
en su entorno de edad, coetáneo es la palabra, en su entorno de edad relaciones de pareja, unas muy agradables, otras con dificultades, algunas dificultades que se deben al uno, al otro, o que no se refieren a ninguno de los dos, sino más bien a un contexto o a unas circunstancias. Luego viene el desarrollo emocional en la adolescencia y el desarrollo emocional para las relaciones de pareja. Es claro que el desarrollo emocional no es el de los niños ni es el de los adultos. Entonces, ¿cuáles serán esas características del desarrollo emocional en la adolescencia y en qué facilitan las relaciones de pareja y en qué las dificultan? Luego, muy importante, la violencia y señales de alarma en agresores y víctimas. Yo lo diría al contrario, señales de alarma. Antes que hablar de propiamente violencia, hay que ver las señales de alarma. ¿Cuáles podrían ser en las actitudes de los agresores y de las víctimas y cómo estas actitudes se manifiestan? Porque en la medida en que aprendamos a ver esas señales, evitaremos dificultades y evitaremos violencia. Y por tanto, con esas señales podemos pasar al siguiente concepto, prevención del maltrato. ¿Cómo podemos evitar que suceda un maltrato si hemos sido capaces de ver las señales, si hemos tenido en cuenta desarrollos emocionales? Y muy importante, las relaciones sanas y constructivas. La forma en que están planteados estos conceptos pareciera que se quisiera llegar a que no es adecuada las relaciones de pareja en adolescencia, y particularmente con la primera lectura que tuvimos, que las relaciones en pareja siempre fueran, en la adolescencia siempre fueran conflictivas. No, también hay relaciones sanas y constructivas, y entonces hay que saber identificarlas para que aprendamos de cuando las vemos y aprendamos a construir nuestras relaciones viendo las señales que nos da nuestra propia relación. De esta manera estamos terminando este tercer tema, conflictos en las relaciones de pareja. Hasta el próximo encuentro.